Buenas tardes a todos los que estamos aquí. Se extrañaba muchísimo estar aquí de vuelta, volver. Cuando hablamos de que Clan es una familia es porque realmente es así, yo lo siento así. Esto comenzó como un sueño, poder hacer comunidad. Tengo un llamado de Dios desde que comencé esta travesía de estudiar teología, de dedicar mi vida a lo que tiene que ver con Él, con lo que tiene que ver con predicar el Evangelio. Una de las cosas es poder hacer comunidad, ¿no? Poder vivir la comunidad. Y lo que he vivido aquí en este tiempo en Chillán ha sido algo hermoso. Y creo que en todo lugar, a pesar de que uno vive momentos muy lindos, nosotros estuvimos de gira con mi hermano como Conexión Cielo, estuvimos en lugares muy bonitos, participando de semanas de evangelismo y muchas cosas. Después ya les podría contar ahí todo lo que fue la travesía. Alrededor de 40 días estuvimos allí fuera. Pero siempre se extraña, ¿no? Siempre se extraña la comunidad, la familia, tu familia, ¿no? Y ya era hora de volver, ya con mi hermano estábamos en el último evento que tuvimos ahí en México, en una selva perdida ahí en la parte más delgadita de México. Estuvimos allí y ya decíamos, nos llamamos la hora de regresar, especialmente mi hermano que no había visto a su esposa por todos esos 40 días, imagínense. Gracias a Dios la Mari fue a acompañarme un par de semanitas cuando estuvimos por allá. Pero quiero darle gracias a Dios, porque si estoy aquí de vuelta es porque sabemos que Dios nos protege, ¿no? Yo creo en un Dios que protege, que pasando tantas cosas complejas, Dios nos protege, nos ha mantenido aquí con vida, con salud. Y si también es el caso tuyo, si estás aquí con salud, con vida, eso es un milagro, ¿no? Sabemos que uno de los grandes pensadores antiguos, Albert Einstein, dice la leyenda, el mito, ¿no? Que él decía, hay dos opciones de vivir la vida simplemente. O no crees en los milagros, o la otra opción es creer que todo es un milagro. Y yo prefiero la opción B, yo me quedo con esa. Por eso el día de hoy estamos viviendo un milagro, queridos. Con el solo hecho de estar acá es un milagro. Queridos amigos, yo hoy no voy a detenerme tanto en lo que fue la travesía, donde estuvimos, sino que quiero centrarme en la Biblia. Estuvimos hablando en comunidad de estudio lo importante que es centrarnos en la palabra, y hoy el mensaje viene de una historia que me encontré en la Biblia, que en realidad es una historia bien conocida, pero mirada en contexto creo que nos puede aportar muchísimo en esta ya tarde, ¿no? 2:30 ya tarde. Queridos, vamos a comenzar y yo quería decirte una teoría que el otro día surgió ahí en mi mente. Yo de repente soy un poquito loco, de repente vienen como teorías a mi mente, conceptos que en algunas se transforman en canción, en otras se transforman en predicación, en otras simplemente en diálogos con mi esposa, ¿no? Y comenzamos ahí a dialogar y yo llegué un día a mi casa diciéndole a mi esposa, oye, tengo como una teoría. ¿Y cuál es esa teoría? Mira, media loca la teoría. Mi teoría es que todos somos niños. Todos somos niños. Y tú te preguntarás, ¿qué onda, no? ¿Qué onda esa teoría rara? Y es así, yo te quiero sostener esta teoría el día de hoy. Yo quiero hablarte y darte argumentos de por qué en realidad todos somos niños. Y sabes, mira, te voy a explicar primero la teoría, ¿no? Después te voy a dar como los argumentos. Pero mi teoría es la siguiente, que todos seguimos siendo niños, no importa la edad que tú tengas. Solamente que en algún momento pasó el tiempo y te viste al espejo y ya no te vistes como un niño. Te vistes como adulto. Y comenzaste a darte cuenta que tenías más responsabilidades. Comenzaste de un día para otro a darte cuenta que ahora eras dueño de un hogar. Eras allí junto con tu esposa, los que están casados, tenían que manejar una familia, probablemente llegaron hijos, pero tú mirabas al espejo y seguías siendo ese niño que jugaba a la pelota, ¿no? Esa niña que jugaba a las muñecas. Solamente que ahora te miraste al espejo y de un momento a otro, como el tiempo pasó tan rápido, ya no te veías niño, pero probablemente ese niño todavía estaba allí. Mi teoría es esa, yo te dije que era loca, te avisé, un poquito loca, pero yo creo que todos en algún momento, en algún aspecto, de una u otra manera, seguimos siendo niños. Seguimos siendo niños ahí en el interior. Yo creo que voy a llevarte a recordar. ¿Sabes que a veces siento que el tiempo pasa tan rápido? Digo, fueron 40 días que estuve afuera y se pasó volando. Realmente se pasó volando.
Para mí volver aquí y seguir, ¿no? Con las cosas que hay que hacer, seguir con el movimiento, hace que el tiempo se pase tan rápido. Y estar trabajando en este colegio, ¿no? Yo sé que aquí hay algunos alumnos, algunos colegas también presentes, así que les doy la bienvenida a todos. Trabajar en este colegio, gracias, dice aquí el Víctor. Un crack, Víctor. Sabes que trabajar en una escuela, y aquí los que se dedican a ser profes también, yo creo que me van a entender. Hablar con niños, ¿no? Tener ese contacto nuevamente con niños es como viajar en el tiempo. A mí me ha pasado eso. O sea, estar ahora siendo profesor, estando allá adelante, ¿no? Hasta me da culpa a veces decir, oye, me arrepiento de no prestarle atención al profe. ¿Cuántas veces, no? Porque ahora no me prestan atención a mí, ¿no? Y como que me siento, me están pagando con la misma moneda y me arrepiento, ¿no? Ahora estoy en el lugar del profe, ¿no? Yo tenía un profesor de filosofía, ¿no? Que era un profesor súper amoroso, pero se aprovechaban de su nobleza, ¿no? Y yo también me aprovechaba un poco porque él nunca retaba, no ponía mala nota, terminaba poniéndole a todos 100, y él te hablaba de filosofía más encima, ¿no? Cuando uno está en la edad de segundo medio, uno no se hace esos cuestionamientos de qué es la vida, no sé, o la filosofía. Y él hablaba de la filosofía, que es importante para la vida, y nadie lo pescaba, ¿no? Y entonces yo ahora me arrepiento, porque ahora religión, tampoco muchos alumnos, no es que sea su materia más rigurosa, ¿no? Tampoco uno que otro no le interesa para nada, tienen otras creencias, pero ahí estoy. Y cuando veo a los niños, muchas veces hablando con ellos, muchas veces viendo sus luchas, muchas veces cuando ellos vienen a la oficina y se abren y comienzan a contarme sus problemas, muchos con lágrimas en sus ojos, yo me doy cuenta que a veces me siento tan par con ellos. Yo no sé, quizás a mí me pasa nomás, mi mamá también es profesora, puede ser que estoy hablando algo que a mí me sucede nomás, pero a veces siento como, oye, yo hace un par de años era alumno también, pero ahora soy profe, ¿no? ¿Y cómo lidiar con algo que todavía yo sigo luchando, ¿no? O sea, hay cosas que los niños me presentan como sus problemas, que son heridas que también quizás en algún momento acarrié y quizás las sigo llevando hasta el día de hoy, porque vuelve mi teoría, porque sigo siendo un niño. Solamente que ahora me veo como adulto, solamente que ahora tengo que actuar como alguien que tiene responsabilidades y tengo que aconsejar a un niño que al final sigo siendo yo mismo. Por lo tanto, hoy yo quiero, mira, hay un texto en la Biblia que es de los primeros que cuando en la iglesia, los que se criaron en la iglesia, ¿no? Que viene la historia de los niños, ¿se recuerdan? La historia de los niños y pasaba la hermana y decir, bueno, llegó el momento de los niños, ¿no? Y sonaba la musiquita, tan, 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 y tú te parabas, ¿no? Y qué tiempo, los que se criaron en la iglesia, qué tiempo era cuando tú ya dejaste de pasar a la historia de los niños, ¿no? Ya eras un adulto, ¿no? ¿No? Ese era un tiempo marcante, ¿no? Entonces, todavía me acuerdo que en ese momento, cuando pasaba la hermanita, ¿no? Que se dedicaba ahí a anunciar la historia de los niños, ¿qué texto de la Biblia se leía siempre? A ver, los que se criaron en la iglesia. ¿Cómo es? El típico, ¿no? Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, ¿no? Porque de los tales, mira, me lo sé de memoria, porque yo cuando leían eso me sentía bien igual, ¿no? Era como, déjenme ir, ¿no? Déjenme ir si todavía soy un niño. Por lo tanto, este texto es el que vamos a estudiar hoy. Porque este texto, cuando tú lo lees en tu contexto, en el contexto, tú te puedes encontrar con varias sorpresas. Mira, vamos a ir a Marcos capítulo 10. ¿Ya? Si tú tienes tu Biblia ahí, te quiero invitar para que abras ahí tu Biblia. Yo aquí también la tengo. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 13. ¿Ya? Desde el versículo 13. Dice así: empezaron. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, ¿ya? Si tú la puedes ir comparando, aquí tú puedes sacar tu celular también o compartirle la Biblia al que no trajo, ¿no? Decirle, tráela para el próximo sábado, tráela, ¿ya? Si no, el celular, la aplicación, ahí vamos a ir acompañándonos. Entonces, abre o enciende tu Biblia en Marcos capítulo 13. Capítulo 10, versículo 13, disculpen, ¿ya? Dice así: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Vamos a hacer un poquito de contexto aquí. Estaba Jesús, ya estaba avanzando en su ministerio público, ya era un poquito más conocido, la gente lo admiraba, los niños querían ir con él, las madres querían ir para que Jesús pudiera bendecir a los niños, a los pequeños.
Pero en este momento sucedió algo. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hacían? Ellos estaban reprendiendo, o sea, retando a los que traían a los niños, ¿ya? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sucede esto? Yo quiero leerte un poquito de contexto. Aquí yo quiero dejar esto, dame un minutito. Vamos a dejarle para que no se apague. Vean el contexto, léanlo ahí. Ya, perfecto. Ahí sí. Vamos a leer el versículo 10, porque mira, vamos a ir un poquito más atrás y el versículo, específicamente el versículo 10. ¿Qué dice? Mira, en mi Biblia se separan un poquito con subtítulos y toda la cosa. De hecho, aquí el versículo 13 empieza con Jesús y los niños. Pero yo quiero que descartes un poquito las separaciones que existen en tu Biblia y vamos a leer esto un poquito más de corrido. Vamos a tomarlo desde el versículo 10. Dice así: vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. Versículo 11. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Versículo 12. Si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Versículo 13. Empezaron a llevarle niños a Jesús. Ya, aquí está el contexto. Estaban, primero, en una casa, ¿ya? Generalmente cuando se retratan los cuadros esto de Jesús y los niños, probablemente, al menos lo que yo me imaginaba, era un Jesús afuera, ¿no? En el exterior, ¿no? Y hay cuadros que Jesús está afuera y los niños vienen, pero no. Marcos te pone en el contexto y te dice que aquí estaban vueltos a casa, o sea, estaban ya en un lugar más privado, en donde los discípulos y Jesús estaban hablando, de hecho, un tema interesante, un tema doctrinal, un tema de adultos. Y en ese contexto, en una casa, en un espacio más cerrado, yo me imagino, alguien empezó a invadir ahí la casa, ¿no? Alguien abrió y llegaron los niños, ¿no? Y ellos ahí hablando en pleno asunto importante, llegaron los niñitos, ¿no? Entonces yo ponte en el lugar de los discípulos igual, ¿no? O sea, estamos hablando de un tema de adultos, un tema súper, súper delicado, y empiezan a traerte niños, y los niños no son los más silenciosos, ¿no? Es que llegan, Jesús, me imagino, ¿no? Y se tiraron, y córrete, Pedro, ¿no? Y no importa, y voy hacia Jesús. Entonces, los discípulos empezaron a reprender a los niños. Queridos, mira, los que están aquí presentes, ¿se recuerdan cuando los adultos de repente estaban hablando en la hora de almuerzo, ¿no? Y tú querías como decir, no, si yo igual sé un poco de política, ¿no? No, si yo igual puedo aportar en esta conversación. Y tú tratabas de preguntar algo y todo, y te decían, vaya a jugar, que este es un tema de adultos, ¿no? Les pasaba, no, a mí me da una rabia porque yo decía, oye, pero yo ya soy un adulto, ¿no? Yo también puedo opinar. ¿Por qué me mandan a jugar si yo quiero estar en esta conversación de adultos, ¿no? No, y te decían, este es un tema de adultos. Me imagino que algo así fueron lo que los discípulos hicieron. Estamos hablando cosas de grandes. Este no es el momento para traer niños. Y en ese momento los discípulos los reprendían. ¿Qué hace Jesús? Versículo 14. Ya vamos a volver ahí, ¿no? Jesús, los discípulos reprendían a los niños y el versículo 14, ¿qué dice? Cuando Jesús se dio cuenta, ¿cómo aparece tu Biblia? Se indignó. O sea, le dio rabia, ¿no? Marcos es uno de los evangelios más cortitos, es el evangelio más cortito, pero es el que más tiene referencias a las emociones de Jesús. Es interesante. Si tú quieres estudiar un poquito las emociones de Jesús, Marcos es el libro. Ahora, lo que Marcos nos dice aquí es que Jesús se enojó. ¿Te imaginas un Jesús enojado? O sea, ponte en el lugar de nuevamente la hermana diaconisa, ¿no? Que leía el texto, dejad a los niños, con una ternura, ¿no? Esto no fue dicho en ternura. Si tú lo miras aquí, Jesús estaba enojado, estaba indignado. Y en ese contexto le dice, dejen a los niños venir a mí. Yo me imagino enojado, ¿no? Oye, dejen a los niños. O sea, sácate un poco esa ternura que muchas veces se le pone a este versículo y ponle un poquito de contexto. Jesús estaba indignado, pero yo me pregunto, ¿por qué Jesús se enoja tanto? Si los discípulos estaban haciendo algo que cualquiera de nosotros quizás haría. Estaban hablando un tema importante. ¿Por qué Jesús se indigna? ¿Por qué Jesús se enoja? Y en este sentido yo quiero llevarte un poquito atrás, a Marcos capítulo 9, ¿ya? El capítulo anterior. Y vamos a leer específicamente el versículo del 33 al 37. Mira, Marcos está retratando
una sucesión de eventos, y aquí yo quiero llevarte un poquito atrás a lo que los discípulos ya sabían y probablemente nos dé la razón de por qué Jesús se enoje tanto. Versículo 33 dice así, ¿ya? Dice, llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Y el versículo 34 dice, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Versículo 35, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Versículo 36. Luego, ¿qué hace? Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, versículo 37, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Estaba clarito. O sea, ya los discípulos habían sido instruidos. Ya supuestamente la tendrían que haber tenido clara. En esos tiempos los niños y las mujeres tenían un lugar secundario en la sociedad, tristemente. Por lo tanto, es interesante que Jesús toma al niño, al más pequeño, al más indefenso, lo pone en medio y le dice, el que recibe a un niño como este niño me recibe a mí. Por lo tanto, cuando llegaron después los niños, no sé si pasó un día, 2 días, una semana, ¿qué hacían los discípulos? Se olvidaron de esto y dijeron, váyanse, apártense. Y Jesús pronuncia esta frase, dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque, esto me encanta, porque de los tales es el reino de los cielos. Quiero seguir leyendo porque mira, ¿qué dice después? Les aseguro, versículo 15, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Este texto me hace cuestionarme algunas cosas. Yo creo que nos confronta y nos deja algunas preguntas que yo quiero hacer hoy. Primero, ¿qué reino? ¿De qué reino está hablando Jesús aquí? Segundo, ¿cómo reciben el reino los niños? ¿Cómo? Tercero, ¿qué tienen los niños que probablemente yo perdí con los años que me esté impidiendo vivir el reino o recibir el reino? Y tercero, ¿será que precisamente eso es lo que hoy impida que yo viva realmente la vida que Dios planea para mí? Yo quiero dejar esas preguntas y quiero seguir con la historia, porque aquí viene el contraste. Queridos, la historia no termina aquí. Y esta es la parte que probablemente muchas veces pasamos por alto, pero probablemente es la parte más importante que quiere que tú entiendas, que el lector entienda Marcos. Mira, vamos a seguir al versículo 17 y te vas a encontrar la historia que muchas veces se lee solita, pero cuando va unida a lo que acabamos de ver, el contexto, te vas a dar cuenta de que aquí está sucediendo algo entre líneas. Mira. Dice así, cuando Jesús estaba ya para irse, contexto, una casa, un momento íntimo, niños, ya Jesús era conocido, probablemente cuando vinieron niños empezó a llegar más gente, y uno de ellos que llegó era un hombre. Y un hombre bien famoso en la Biblia. Solamente aparece en esta parte. ¿Quién era? ¿Te diste cuenta quién era? El más conocido como el joven rico, ¿no? Dice, un hombre llegó corriendo, dice. O sea, Jesús estaba yendo de esa casa, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Y le dice, maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios, ¿no? En otras palabras, lo que algunos dicen de esta interacción, ¿será que tú crees que también yo soy el Hijo de Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios, ¿o será que tú también crees que yo soy el enviado, que yo soy el mismo Dios, ¿no? Entonces después dice así, ya sabes los mandamientos, versículo 19, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes. Miren, están todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, excepto uno. A ver, ¿quién puede adivinar? A Jesús aparentemente se salta uno de los mandamientos que tienen, aquí están todos. Los 6 que tienen que ver con el prójimo, no matar, no cometer adulterio, no robar. Pero hay uno que Jesús no dice. ¿Cuál será? De los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, ¿no? Sabemos que los 4 primeros, sábado, no tendrás dioses ajenos, tienen que ver con Dios. ¿Cuál? A ver. Ahí está.
premio para acá. Vas con 2 premios para eso, ¿no? Un grande. No codiciarás. ¿Por qué será que Dios pasa por alto este mandamiento? Era un joven rico. Probablemente hay algunos que dicen que tenía un puesto político importante. Pocos eran ricos en ese momento, pero los ricos eran ricos. Y en este momento Jesús le comienza a hablar de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo y dejando de lado uno, porque probablemente la codicia no era un problema para él. ¿Por qué? Porque ¿para qué iba a codiciar al de al lado si él lo tenía todo? Si él tenía todas las comodidades, tenía riquezas, todo lo que él tenía era fruto de su esfuerzo. Era alguien que tenía su vida ya resuelta, ¿no? ¿A cuántos no nos gustaría ser millonarios, no? Tener mucho dinero. Y pensaríamos que cuando lleguemos allá, ya aquí tenemos todas las cosas bajo control. Pero queridos, ¿qué sucede después? Mira, versículo 20, maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. 21, Jesús lo miró con amor y añadió, un paréntesis, ¿cómo lo mira Jesús? Jesús siempre mira con amor, queridos. Y eso me encanta del Evangelio. Jesús, en unos minutos antes, estaba enojado con sus discípulos, con los que lo seguían. Pero en este momento miró al joven con amor. Jesús siempre te mira con amor, queridos. Y eso me encanta, o sea, ese Jesús que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras imperfecciones, que a pesar de nuestra autosuficiencia, nos sigue mirando con amor. Y este mensaje que pronunció Jesús fue con amor. ¿Y qué le dice? Jesús lo mira con amor y le dice, añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el versículo 22, ustedes conocen el desenlace de la historia, ¿no? Una historia triste, un fracaso evangelístico de Jesús según los parámetros actuales, ¿no? O sea, tenía la oportunidad de evangelizar a uno de los jóvenes más ricos de la zona, que podía financiar campañas de evangelismo, que podría, no sé, aportarle una camita buena a los discípulos, un cambio de túnica, ¿no? Porque estaban bien. O sea, era una oportunidad, ¿no? O sea, si es que estuviera Farcas afuera y se uniría a Clan, estaría bueno, ¿no? O sea, lo evangelizamos, ¿no? Pero no, este fue un fallo evangelístico. Este joven rico escuchó las palabras de Jesús inesperadas. Y dice el versículo 22, al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Versículo 23 dice después, Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos. Primero, fíjate el contraste. Primero Jesús recibiendo niños, abrazando niños, diciendo, todos los que no son como niños no van a entrar en el reino. Y luego se acerca un adulto y le dice, yo también quiero entrar en el reino, porque tengo todo, pero si tú estás trayendo un reino, yo también quiero ser parte, ¿no? Y el contraste, niños saliendo bendecidos por Jesús y un adulto saliendo vacío, saliendo triste, porque tenía muchas riquezas. Y en ese momento Jesús dice, ¿no? Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Dice, hijos, qué difícil entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Y mira qué interesante que ahí dice, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Saca la palabra rico, dice, es difícil. Dice, repitió Jesús, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse, ¿no? Esto es como el Chapulín Colorado, ¿no? Y entonces, ¿quién podrá defenderme, no? Y aquí entra el conflicto. Entonces, ¿quién podrá? Está como que se respiraba tensión en ese momento. Querido, antes de ir a la parte final y a la respuesta de Jesús, que es tremenda, yo quiero que analicemos este contraste. Primero, decirte, si tu estilo de vida hoy lo comparamos con el estilo de vida de la gente común de la antigüedad, tú eres rico. Todos somos ricos. Si hoy te bañaste con agua caliente, tienes comodidades que antes impensadas. Si tienes una casa que te acoge, si tienes incluso una estufa que la conectas y te da calor, hoy admitámoslo, todos somos en ese sentido ricos. Tenemos comodidad, tenemos una vida, tenemos un trabajo, hay estudios, vamos ahí acumulando metas y todos nos parecemos a este joven rico. No los millonarios, porque a veces nosotros nos desconectamos y decimos, no, este es un mensaje para los ricos. Queridos, tú también eres rico, tú también tienes tantas cosas,
Tienes una vida, tienes sueños, tienes un trabajo. Y en ese sentido yo quiero dejarte eso claro, porque hoy vamos a comparar un poco tu vida de adulto, tu vida de rico como adulto, como la vida de los niños. Porque hay dos contrastes aquí, el joven rico, el adulto y los niños. Y mira, yo te quiero decir diferencias de un niño con un adulto. La primera diferencia, los niños son dependientes, ¿no? Un niño no puede venir solito, por ejemplo, la Simona que está aquí, ¿no? ¿Cómo estás, Simona? ¿Todo bien? No sé si los papás dirían, ya anda clan sola hoy día, ¿no? No, anda solita, toma la micro y vente, ¿no? Sería algo ilógico, ¿no? Queridos, porque los niños hasta cierta edad todavía son dependientes, ¿no? Todavía son dependientes, dependen de los padres. Primera característica. Ahora, un adulto supuestamente somos independientes, tomamos nuestras decisiones, podemos movernos solos. Segundo, los niños están descubriendo la vida y tienen una sensibilidad al asombro diario. Yo no sé si cuando tú viviste tu niñez tú preguntabas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿No? ¿Y por qué la luna es redonda? ¿Y por qué a veces es así como una linita? ¿No? ¿Y por qué? Los niños están descubriendo lo que es la vida y se asombran. Si tú lo llevas a un niño de, vamos a ir a Fantasyland, y yo me acuerdo la primera vez, espectacular, ¿no? Un niño día a día se va asombrando porque es un niño ante la vida, está descubriendo la maravilla de la vida. La diferencia de un adulto. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste por algo? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad te dio emoción lo que ibas a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste? Hoy voy a conocer un lugar nuevo de la ciudad de Chillán. Aunque Chillán es un poquito fome, pero yo creo que hay lugares nuevos que puedo ir, ¿no? Queridos, ¿cuándo dejamos de asombrarnos ante la vida? Somos adultos, muchas veces desganados, que simplemente vivimos ciclos de rutinas y de rutinas. Tercero, los niños son desprendidos. Mira qué interesante. Y esto quizás tenga que ver con recibir el reino como un niño. Si a un niño tú estás viéndolo jugar con autitos y le dices, pequeño, tengo un regalo, y tú le muestras un auto así que él puede entrar adentro y manejarlo. Si está jugando con unos autitos chiquititos y está viendo que le vas a regalar un auto que él puede entrar, él no va a tener problema en dejar esos autos ahí e irse con el regalo más grande. Los niños son así, son desprendidos. Pero un adulto no. Probablemente el problema de este adulto, este joven rico, ¿cómo yo me desprendo de lo que yo he construido? ¿Cómo yo me desprendo si esto me costó el sudor de mi frente? ¿No? ¿Cómo yo me voy a desprender si el sueldo que yo tengo, cómo voy a donarle a este otro si al final esto yo lo gané por mi esfuerzo? Pero un niño sabe que lo que tiene no es por su esfuerzo, ¿no? Es porque se lo dieron. Por lo tanto, no tiene problema en dejar algo si es que lo que va a recibir es algo más grande. Cuarto, los niños tienen más preguntas que respuestas. ¿Por qué? El por qué, ¿no? Y van descubriendo y van preguntándose. Queridos, como adultos somos tan buenos para creer que ya no, tengo todas las respuestas. Creer que me las sé todas. Creer que no, es que esto es así, ¿no? Y qué desagradable muchas veces cuando uno se junta con adultos, que tú le dices una propuesta, algo, no, es que esto es así. Y como que su verdad es la verdad absoluta. Y como que ya llegó y todo y ya está todo bien, ¿no? Por lo tanto, queridos, los niños, ¿qué tienen? Más preguntas que respuestas. Por lo tanto, probablemente por allí va esto de que si no eres como niño no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Quinto, los niños se equivocan porque están en un proceso de aprendizaje y saben que cada caída es porque ellos están aprendiendo a caminar. Pero como adultos nos cuesta equivocarnos y cuando nos equivocamos, ojalá que nadie se entere y nos ponemos máscaras de que todo está bien. Nos cuesta aceptar que también cometemos errores, queridos. Y allí vuelve nuevamente Jesús a decir, qué difícil es para un adulto, es para un rico, es para aquel que tiene la vida resuelta, que tiene todo, que tiene las comodidades, que está trabajando, que tiene esto, metas que cumplir. Qué difícil es para ellos entrar en el reino de los cielos. Incluso pareciera ser imposible. Y allí nuevamente viene la pregunta de los discípulos, ¿no? Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Y entonces quién? Y allí es donde Jesús dice uno de los versículos más hermosos de la Biblia, queridos. Marcos 10, 27. Muchos leen este texto y lo aplican a sus cosas, ¿no? Y mira cómo somos adultos, ¿no? Oye, necesito un trabajo donde gane más dinero. Y
Sacas de contexto este texto y dice, para los hombres es imposible, mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Así que el próximo año voy a ganar más dinero porque con Dios todo es posible, porque voy a seguir construyendo mis cosas. Y seguimos teniendo metas tan de adultos como ese joven rico, cuando se nos olvida, queridos, que en realidad el sentido de este texto tiene que ver con tu salvación. Queridos, cuando los discípulos se preguntaron, ¿y entonces? ¿Cómo voy a meter un camello por una aguja? Entonces, ¿quién? Y Jesús los mira fijamente, ¿no? Y les dice, para ti como adulto, aunque puedas conseguir dinero, aunque puedas darle a tu familia lo que necesitan, aunque tienes metas, aunque puedes hacer muchísimo con tu esfuerzo, hay algo que no puedes hacer. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Por eso para los hombres es imposible. Y en ese momento Jesús les dice, pero no para Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Queridos, yo hoy quiero que tú reflexiones en 3 puntos. Porque yo quiero hoy recibir el reino de Dios como un niño. Porque yo quiero admitir que sigo siendo ese niño que necesita de un padre. Sigue siendo ese niño que necesita de Dios, que quiere depender de Dios. Queridos, y en ese sentido yo tengo 3 puntos para ti. ¿De qué cambia cuando tú admites que eres un niño? Que cuando admitimos que todos somos niños, porque de los tales es el reino, dijo Dios. Mira, 3 cosas. Primero, cuando tú admites que eres un niño, cambia tu manera en la cual te miras a ti mismo. ¿Cómo te miras a ti? ¿Te miras al espejo? Tú dices, oh, mira todo lo que he conseguido, mira el adulto que soy, responsable, ¿no? Cuando tú te miras y te encuentras ese niño en tu interior, tú te miras y te dices, estoy aprendiendo a caminar. No sé cómo lidiar con tantas cosas. No sé cómo lidiar con esto. De repente me vi con tantas responsabilidades y no sé cómo hacerlo. Y muchas veces nos miramos al espejo y fingimos que tenemos todo bajo control cuando no es así. Cuando tú te miras como un niño, sabes que no tienes todas las respuestas. Cuando tú te miras como niño, vuelves a asombrarte ante la esencia de la vida otra vez. Cambia cómo tú vives. Segundo, cuando tú descubres y aceptas que todavía sigues siendo un niño, cambia tu manera de mirar a los otros. Primero, ya no juzgas ni culpas a los demás, porque entiendes que ellos también son niños, que necesitan desesperadamente del perdón, que necesitan hacer las paces con su pasado. Queridos, esta teoría que yo les dije aquí me ha ayudado a perdonar a gente que me ha hecho daño. Yo miro, son niños que ahora tienen más poder, líderes de iglesia, personas, líderes de países, que tienen mucha más responsabilidad, pero siguen siendo niños imperfectos, que se equivocan. Por lo tanto, cuando tú admites esta realidad, empiezas a juzgar menos y a amar más como Jesús amó. Y queridos, también cuando tú miras a los demás como niños, no justificas sus errores, pero sí tratas de comprender, de entender. Y qué diferente es cuando miramos con ojos de comprensión y con ojos de amor. Y tercero, cuando tú vuelves a admitir que eres un niño, cambia tu manera de mirar a Dios. Porque ahora vuelves a ser ese niño que necesita de tu Padre Celestial. Crees nuevamente que Dios es tu superhéroe, de que realmente no hay nada imposible para Dios. Ya no es un padre el cual tú visitas los fines de semana, ¿no? Porque cuando somos adultos, yo ya no necesito de mi padre, ¿no? Entonces lo llamas de vez en cuando para que no se sienta mal. Lo llamo una vez por semana. Y muchas veces somos así con Dios también. Lo visitamos una vez por semana aquí en Clan y listo, la semana nos olvidamos. Porque ya tengo al Padre contento, lo llamo una vez y listo. Queridos, cuando tú admites que eres un niño, vuelves a depender de tu Padre. Vuelves a saber que solamente con Él tú puedes encontrar realmente lo que es la vida plena. Por lo tanto, vuelves a depender de tu Padre Celestial. Hoy yo quiero invitarte a que tú admitas que sigues siendo un niño. Te ves como adulto, sí, pero probablemente por eso la manera de presentarse de Dios favorita a nosotros los seres humanos fue como un padre, porque somos sus niños, porque somos sus hijos y somos esos hijos que todavía están aprendiendo a caminar, que necesitamos incansablemente de su amor,
que necesitamos de su perdón, que necesitamos de sus abrazos porque tenemos heridas que acarreamos desde tanto tiempo y que todavía no han sido cerradas. Es por eso que hoy, pensando en esto, yo quiero mostrarte una canción que surgió en estos tiempos, en este mes de gira. Y una canción que nadie conoce, que surgió cuando yo descubrí que en realidad yo soy un niño que necesita de mi Padre Celestial. Y yo quiero cantarte esta canción que resume estos puntos y que tú descubres que probablemente también hoy tú necesitas terminar este día no triste por aferrarte a todo lo que tienes como ese adulto que dices ser, sino que termines este día en los brazos de tu Padre, como esos niños que iban y Jesús los abrazaba y los recibía y los besaba. ¿Por qué no terminas el día así? Nuevamente en el regazo de ese Dios que te está esperando.